Está de regreso. Comentábamos aquí que hay gente que vivía de aseguro y ahora mismo están imposibilitados. Pero en lo que eso llega, vamos a pasar al comentario de Eduardo Martínez. Bueno, muchas gracias, compañero Hochi. Quiero, en introducción a mi comentario, traer a colación o citar 2 puntos para que se pueda entender el mismo. En primer lugar, debo señalar que en un momento dado, el asesor político del expresidente Danilo Medina, me refiero, todavía tiene sus influencias, Joao Santana, dentro del estudio que se hizo a lo que es nuestra sociedad, uno de los principios de ese estudio citaba que la memoria del dominicano perdura solamente 24 horas. Yo no tengo el tiempo para poder explicar eso, pero los entendidos saben a qué me refiero. Esas cortinas de humo, con un tema entrando otro. El gobierno pasado fue un experto al respecto. Por otro lado, citar el hecho de que el pueblo dominicano, dentro de lo que es su inocencia, lamentablemente a veces se deja llevar mucho del morbo y de los temas que están en la palestra y no necesariamente se enfoca en los más importantes que al mismo les atañe. ¿A qué me refiero? La modificación de la ley 87-01. Es muy probable que muchas de las personas que nos están viendo en este momento estén ajenos a lo que se está conociendo en lo que es la Cámara Baja, entiéndase la Cámara de Diputados, en relación a la citada ley. Esta ley, para aquellos que la ignoran, es la que tiene que ver con lo que es la seguridad social, las AFP y demás. Por ende, es bastante importante para todos los dominicanos y de manera especial para aquellos que, como bien se cita o se denomina, cotizamos dentro de lo que es las AFP. Hay una comisión que se creó en la Cámara de Diputados para el conocimiento de la revisión o modificación de algunos artículos de la misma. ¿Por qué estoy hablando de esto? Esta comisión ha aperturado una vista pública para que los diferentes sectores de la vida nacional externen propuestas, fijen posiciones al respecto. Y hasta el momento, según las fuentes que manejo dentro de lo que es el Congreso Nacional y de manera muy peculiar o específica dentro de esa comisión, no se ha presentado ninguna entidad, asociación o gremio de lo que es nuestra sociedad y de manera específica que tenga que ver con el tema de seguridad social. Y eso es grave. ¿Por qué digo que es grave? Porque las administradoras de fondos de pensiones han aprovechado el hecho de que ninguna entidad se ha pronunciado, se ha presentado a externar una posición al respecto para ellos fijar una propuesta al respecto. ¿Cuál es la propuesta? Ojo con esto. Atención, República Dominicana. La propuesta de las AFP que hace semanas atrás externaron conforme a la apertura de la vista pública de la modificación de esta ley que inició a finales del mes de abril, consiste en lo siguiente. Ustedes saben, y lo que no saben o sabían, esta ley establece que para usted optar por los fondos que han sido almacenados o más bien depositados en lo que es su cuenta de AFP, la ley establece de que usted puede optar por el mismo después de los 65 años, a partir de los 65 años. Y las AFP, ni tonta ni perezosa,
han hecho una propuesta específicamente en relación a este punto. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, que se eleve de 65 años a 75 años para usted optar por su pensión. Oiga bien, repito y reitero, que para usted optar por su pensión, en vez de ser a partir de los 65 años, sea a partir de los 75 años. Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo, igualmente nos están escuchando, que saben las vicisitudes, como decimos en buen dominicano, la lucha que se coge en las diferentes administradoras de fondos de pensiones para poder recibir lo que es esta pensión, estos fondos en las diferentes modalidades. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando usted de manera directa ya cumple la edad que está establecida en la ley, pero sobre todo cuando la persona fallece, ustedes ni se imaginan, aquellas personas que tal vez no cotizan, la lucha que se coge. Y vemos bien, y tengo que traerlo a colación, que recientemente el Senado aprobó, creo que fue una ley o una resolución para omitir el impuesto que la Dirección de Impuestos Internos cobraba o cobra respecto a usted poder obtener estos fondos, que es uno de los puntos dentro de lo que es ese proceso que usted tiene que llevar a cabo para recibir esos fondos. Entonces, ¿por qué digo que es grave la propuesta de las AFP? Señores, la expectativa de vida del dominicano, según estudios, establece de que el dominicano tiene una expectativa de vivir de unos 74 años, 73 puntos y algo. O sea, ilústrese lo siguiente, que usted prácticamente perdure o viva 74 años. Usted no va a poder recibir ni optar por su pensión porque va a ser a partir de los 75 años. Ahora yo le pregunto, ¿quién usted cree que se va a quedar con ese dinero? Las administradoras de fondos de pensiones, no obstante a los mecanismos que hay para que los familiares que están dentro del contrato y todo demás. O sea, que la propuesta de las AFP está totalmente orientada e inclinada a dar otro golpe al pueblo dominicano. Y yo desde esta plataforma, Tu Tarde, cachicha.com, quiero hacer un llamado a todas las fuerzas vivas de República Dominicana, los gremios, las asociaciones, la sociedad cívica, o la sociedad civil en general, para que se pronuncie al respecto y no sea ignorante de este tema que nos atañe de manera importante y directa a todos los dominicanos. Señores, así como aquellos que estaban a favor o estaban en contra del aborto, ¿por qué no se presentan al Congreso Nacional a externar propuesta? Como dicen por ahí, nos van a dar otro golpe acechado. Y cito esto porque para nadie es un secreto, pero si para usted lo era, debo señalarle y revelarle que las AFP están de manera directa, soportadas, vinculadas, relacionadas con el capital bancario de República Dominicana. Por ende, son las inefables, las intocables. Yo nunca he visto, hasta el momento no he visto comunicador alguno que haga señalamientos como este de manera responsable. Quien les habla, Eduardo Martínez, respecto a las AFP. Yo no sé por qué. Bueno, digo no sé por qué. Ustedes saben por qué, valga la redundancia. Pero yo particularmente, que soy un dominicano, que soy un ciudadano que viene de orígenes humildes y que igualmente, como muchos de los que nos están viendo y escuchando, también cotizo
en lo que son las AFP, que ha sido una conquista de los dominicanos, quiero traer a colación, presentar sobre la mesa este tema para que nosotros estemos enfocados en un tema que de manera directa nos impacta al pueblo dominicano. Ya basta de que las AFP estén jugando con el sudor del pueblo dominicano. Ya basta de la mafia, el cartel que por muchos años ha imperado a través de las AFP, nos marginen, nos perjudiquen y vaya en deterioro de lo que es el sano convivir de los dominicanos. Atención, pueblo dominicano. Atención, República Dominicana. No podemos permitir que las AFP se salgan con las suyas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. De inmediato pasamos al comentario de Elías Cornelio. Muchísimas gracias, Jochi. Muchísimas gracias, compañeros. Miren, viendo, y debo decir que esto me sale de un reportaje que hizo el periódico Diario Libre, que se llama Estudiar en Pandemia. Y ahí uno comienza a recoger un sinnúmero de inquietudes importantes sobre el futuro del próximo año escolar, o dentro del tránsito entre este año y el próximo año escolar 2021-2022. Y me llama poderosamente la atención porque hay muchos factores que deben ser tomados en cuenta para el éxito del año escolar 2021-2022. Sobre todo una serie de debilidades que han venido a sobresalir con las clases semipresenciales iniciadas recientemente por el Ministerio de Educación en 48 municipios del país. Fruto del esquema de las clases virtuales, la tecnología, que es una amiga, pero la falta de esa tecnología, suponiendo que debería estar correctamente utilizada, ha hecho que las marcadas diferencias sociales que existen sigan acrecentándose también en los lugares donde hay problemas desde el punto de vista tecnológico, ya sea o desde un problema de no tener el equipo, hasta el problema de no tener la conectividad necesaria o la energía eléctrica necesaria. Porque lo que están viendo los profesores ahora, y está denunciando inclusive la ADP, es un desnivel total y una falta de seguimiento. Inclusive, para que ustedes tengan una idea, las escuelas están teniendo problemas hasta para localizar a los niños que deberían ir a clases semipresenciales. Imagínense ustedes de qué clase o qué nivel de clase o qué acompañamiento de sus padres tuvieron estos niños de este año escolar que comenzó atrasado, como ustedes saben, tema pandemia, en noviembre del año pasado. Entonces, ojo a lo que estamos diciendo. El mismo tema de la medida importante, y yo entiendo que inteligente, de comenzar el año escolar con educación a distancia, también ha hecho que las diferencias sociales expresadas en la tecnología se agudicen. Y hay cerca de 15 testimonios importantes que recoge investigación especial, diríamos, que hace el medio Diario Libre, donde vemos, y lo dicen los profesores, un acompañamiento no estructurado de los padres en algunos casos,
vemos cuadernillos llenados por los padres, donde los profesores explican claramente, uno se da cuenta cuando es el padre que llena el cuadernillo o cuando es el hijo. Entonces, si ya tuvimos problemas o ya tenemos problemas con el tener al niño y cómo llega a la clase, imagínense ustedes que el único medio de comprobación que tienen los profesores, que es el cuadernillo, tampoco fue llenado por los niños. ¿A dónde va esto? Y es donde quiero que se ponga el ojo. El año escolar venidero debe tener un alto componente de nivelación. Esperemos que pueda ser presencial de manera prácticamente completa, ¿verdad? En el caso de que no sea así. Si permitimos y no vemos estos inconvenientes que generó tanto la pandemia, pero que se multiplican, se potencializan con el tema de las debilidades tecnológicas que tenemos en una gran cantidad de municipios, que está recogido aquí y que todos lo sabemos. Porque a veces donde hay una televisión hay 3 niños. Porque a veces tenemos un celular y no tenemos para que los 3 niños tomen clase. Pero hay en otros casos que no llega, que el internet tiene problemas, que hay conexión en muchísimos municipios del país, que todos lo sabemos. Entonces, a esos sectores que tienen más inconvenientes económicos, que es donde debemos llevar la educación con mayor fortaleza, porque son los que necesitan mayor capacidad de superación, entonces vamos a permitir que la misma diferencia social que tienen agudice más la diferencia en lo que al traspaso de conocimiento se refiere. Debe el Ministerio de Educación desde ahora comenzar a visualizar, puede ser inclusive en el tema del tránsito entre un año y otro, entre un año y otro, la nivelación de los estudiantes, porque si no, vamos a tener estudiantes quizá pasando de curso, porque no hay elementos, señores. No hay elementos para evaluar los estudiantes. Bueno o malo, no hay elementos. Mira lo que dicen los profesores, que no, que llevan los cuadernillos, que no se sabe si lo llenó el papá, lo llenó el hijo, ellos entienden que son los padres, que no hubo el acompañamiento, los padres trabajando. Entonces, no hay elementos para usted decir si un niño pasa o no de curso. Vamos a estar promoviendo niños que no sabemos qué tanto le aprovechó o no la clase. Ya ustedes ven lo mismo que dicen. Ni siquiera lo localizamos, no sabemos dónde están muchos de los niños que deberían venir a clases semipresenciales. Si no lo localizan lo que deberían ir, imagínense usted qué ha hecho ese niño en su casa durante este año escolar. Alto componente de nivelación. Alto componente de nivelación en el próximo año escolar. Inclusive, si se puede hacer algo importante en el tránsito entre un año escolar y otro, va a ayudar a nuestros niños a que todas estas debilidades propias de la pandemia, eso no se le puede culpar a nadie, pero la misma tecnología se vuelve un agudizador de las diferencias sociales que existen. Porque la familia de un niño es pobre, porque tiene problemas de conectividad, porque no tiene un acompañamiento importante de sus padres. No podemos dejar que el ya deficiente sistema educativo que teníamos, entonces encima de eso carguemos con grandes lagunas a nuestros estudiantes, donde ni siquiera tenemos un medio de confirmación válido para nosotros saber qué tan provechoso ha sido el año escolar para los niños y niñas. Lo dejamos ahí. Simplemente pedirle al Ministerio de Educación que con tiempo valore el alto contenido de nivelación, porque el niño que tiene ciertas condiciones, que ha tenido el acompañamiento de los padres o de un tutor, y que tiene el televisor en su casa, y que tiene el internet, y que ha recibido la clase, no se puede comparar con muchos niños de estratos humildes, que no han tenido ese acompañamiento, que no han tenido esa tecnología en equipos, que no han tenido esa conectividad, que no han tenido la energía eléctrica para conectarse a ver sus clases. Entonces vamos a hacer un énfasis en eso para que la ya deficiencia social y las diferencias sociales no se vuelva también una diferencia significativa en lo que a nuestros estudiantes se refiere y estas lagunas no sean tan grandes como son ahora mismo.
Bueno, muchísimas gracias. Vámonos a la última pausa y volvemos con el comentario de este humilde servidor y un último debate que se nos quedó un tema dentro de los titulares que a petición de Manuel Rojas hay que mencionarlo. Vámonos a la pausa y volvemos.